Bueno, aquí tenemos una máquina perforadora que tiene una secuencia y aquí tenemos el diagrama de los movimientos de esa secuencia. ¿Esa secuencia en qué se va a traducir? Entonces la vamos a traducir de la siguiente manera. El primer movimiento que se hace es A más, que corresponde a que el cilindro A se extiende. Luego, el siguiente movimiento, ya aquí ya queda quieto, sería B más, donde B se extiende. Luego, B se retrae, lo vamos a llamar B menos, y A se retrae, lo vamos a llamar A menos. Bien, esa es la secuencia que vamos a desarrollar. A más, A menos, B más, B menos. Esta secuencia, o para poder desarrollar esta secuencia más bien, debemos inicialmente entonces construir nuestro sistema neumático para poder comprender cómo es que va a ser el funcionamiento del mismo. Bueno, entonces aquí ya tenemos el circuito base para uno de los actuadores. Ahora, vamos a decir que este actuador es A. Este es el actuador A. ¿Cómo lo voy a configurar? Entonces, las electroválvulas las voy a llamar 1M1, 1M2 y voy a colocarle los finales de carrera a este cilindro. Aquí, primero lo voy a llamar 1S1, que tiene un accionamiento en el principio de la carrera, y 1S2 que tiene un accionamiento al final de la carrera. Y de esta manera tengo yo 1S1 y 1S2. Cuando el cilindro A está retraído, el final de carrera que está activo es 1S1. Cuando el cilindro se extiende, cuando el cilindro A se extiende, el final de carrera que se va a activar cuando está totalmente extendido va a ser 1S2. Bien, entonces voy a copiar esto y voy a colocar para acá. En este caso, nuestro actuador B va a ser de la siguiente manera. Ya aquí yo hablo de 2M1 y 2M2, y de los finales de carrera hablo de 2S1 y 2S2. Bien, para el cilindro A, cuando se activa 1M1, va a hacer que la válvula se conmute, y al conmutar la válvula voy a hacer que el aire suba por la línea 4 de la válvula y haga que el cilindro se extienda. Cuando se active 1M2, el aire va a subir por la línea 2 de la válvula, por la conexión 2 de la válvula, y va a hacer que el cilindro se retraiga. Lo mismo va a ocurrir para B, pero en este caso 2M1 hace que el actuador se extienda y 2M2 hace que el actuador se retraiga. Lo siguiente que debemos hacer es determinar qué finales de carrera se van accionando a medida que la secuencia se va desarrollando. Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta nuestra secuencia base. Entonces vamos a tomar nuestra secuencia y vamos a sacar las condiciones. Entonces, nuestro primer movimiento es A más. Cuando se hace A más, ¿qué ocurre? Este actuador A se va a extender completamente, y al extenderse completamente se va a activar el final de carrera 1S2. Entonces lo voy a anotar acá. El siguiente movimiento es B más. Quiere decir que el actuador B se extiende completamente. Al extenderse completamente, se va a activar el final de carrera 2S2. Entonces, anotamos por acá 2S2. Tercer movimiento es B más. Quiere decir que el cilindro B se retrae. Y al retraerse el cilindro B, se va a activar el final de carrera 2S1.
Luego tengo el último movimiento que es A menos. Al hacerse A menos, se retrae completamente este cilindro y se va a activar el final de carrera 1S1. 1S1. En estas secuencias yo debo colocar la última condición del último movimiento, que es 1S1 para este ejemplo, al principio. Y lo voy a acompañar con un pulsador para hacer un ciclo único que voy a llamar S0. De tal manera que lo que me está diciendo esta secuencia es que cuando se active S0 y 1S1 voy a poder hacer el primer movimiento, que es A más. Una vez que se hace A más, se activa 1S2 y al activarse 1S2 me permite hacer B más. Se extiende B o se realiza B más, se activa 2S2, me permite hacer B menos. Cuando se hace B menos, se activa 2S1 y al activarse 2S1 permite realizar el movimiento A menos. Y finalizo o se finaliza activándose 1S1. Al activarse 1S1, pues quedo listo para volver a arrancar. Ahora, como ya tengo las condiciones de los movimientos, entonces voy a empezar a desarrollar la lógica. Entonces voy a colocar una fuente de alimentación con un 24 y 0 voltios. Voy a tomar un contacto abierto de un pulsador, el cual voy a llamar S0, que corresponde a este primer elemento de condición. Este S0 va acompañado de un 1S1. Entonces voy a colocar aquí en serie un pulsador, un final de carrera que se llama 1S1 y ya quedó puesto. Bien, en este caso el pulsador o el final de carrera 1S1 aparece con conexiones 3-4 indicando que es un contacto normalmente abierto de 1S1. Sin embargo, como arranca en posición inicial el cilindro A retraído, el final de carrera 1S1 arranca activo, lo que indica que aquí en el plano lo debo plasmar activo. Por eso es que aparece dibujado como si fuese un contacto cerrado, pero tiene una flecha de indicación de que se encuentra activo en la posición inicial. Estos dos señores que van en serie los voy a conectar a una estructura base para hacer un paso a paso. Entonces coloco un contacto normalmente cerrado, a esto lo voy a acompañar con una bobina de relé y todo esto conectado a 0 voltios. Esta bobina de relé se llama K1. ¿Qué debe hacer este K1? Debe tener inicialmente una autorretención. Entonces voy a conectar esto por acá de esta manera y este contacto se va a llamar K1. Adicionalmente a eso, para la estructura base voy a colocar un contacto normalmente abierto en serie a las condiciones iniciales, que son S0 y 1S1. Posteriormente ya, o al avanzar con las condiciones, miraremos las conexiones o los nombres de los elementos faltantes por el momento. Entonces, aquí ya cabe la primera estructura, es decir, que ya coloqué S0 y 1S1. El movimiento de A más lo vamos a colocar al final. La siguiente condición es 1S2. Para esa siguiente condición vamos a utilizar la misma estructura. Solamente que aquí, como es solo una condición, entonces
nos va a desaparecer nuestro pulsador S0. Entonces, este primer contacto que arranca acá es el contacto normalmente abierto del relé anterior. Este relé se llamaba K1, entonces este primer contacto se llama K1. 1S1 y S0 ya están puestos, la siguiente condición es 1S2. Entonces este final de carrera se va a llamar 1S2. Luego, la bobina de relé va a cambiar de K1 a K2. K2 se debe autorretener. Adicionalmente a eso, K2 debe eliminar o tumbar la autorretención del paso anterior o del relé anterior, que en este caso es K1. ¿Cómo se hace eso? Este contacto normalmente cerrado se va a llamar K2. Ya acabamos con nuestra primera y segunda condición. Vamos por la tercera. Entonces, el primer contacto abierto de relé viene igual del paso anterior o del relé anterior, que en este caso es K2. Entonces esto se llama K2. La siguiente condición corresponde a 2S2. 2S2. Entonces, aquí esto se va a llamar 2S2. La bobina o el relé se va a llamar K3, pasa de K2 a K3. Este contacto, que era la autorretención de K2, se convierte en la autorretención de K3 y K3 debe eliminar o quitar la autorretención del paso anterior o del relé anterior, que es K2. Es decir, este contacto cerrado se llama K3. Con esto completamos la tercera condición. Vamos por la cuarta condición. Para la cuarta condición se coloca exactamente la misma estructura. Y este primer contacto es del paso anterior, que en este caso es K3. Entonces, este señor se llama K3. La condición siguiente a 2S2 es 2S1. Siguiente final de carrera es 2S1. La siguiente bobina, y vamos en K3, aumenta a K4. La autorretención se llama K4. K4 debe eliminar o tumbar el paso anterior. Entonces este contacto cerrado se va a llamar K4. Bien, con esto terminaríamos las condiciones. La última condición, que es 1S1, no es necesario volverla a colocar, puesto que ya está en un principio. Y con eso ya estaría bien, no es necesario volverla a repetir. Ahora, para las siguientes condiciones, o para la parte de potencia, debemos tener en cuenta que aún están pendientes varios elementos acá por nombrar. Este contacto cerrado no tiene nombre y este contacto abierto no tiene nombre. ¿Qué ocurre ahí? Todos los relés acá están alistando el siguiente paso, como es este ejemplo. K3 alista el siguiente paso con este contacto normalmente abierto y elimina o tumba el paso anterior. En este caso K3 tiene en el paso anterior un K3, un contacto cerrado, normalmente cerrado de K3, que elimina el paso anterior. Entonces, si observamos bien, K4 no está alistando un paso K5 porque no existe. K4 debe alistar al primer paso. ¿Por qué? Porque K4 es el último paso, alista al primero,
que sería como si fuese el siguiente paso. Entonces, este contacto que no tenía nombre se llama K4. Entonces, K4 ya alista el siguiente, que es K1, y elimina o tumba el anterior, que es K3, a través de este contacto cerrado. Lo mismo pasa para K1. K1 está alistando el siguiente grupo, que es para el siguiente movimiento, pero K1 no está eliminando el paso anterior, porque el paso anterior en teoría sería el paso 0, pero el paso 0 no existe. Lo que existe es el último paso, que sería el del K4. Por lo tanto, este contacto cerrado se va a llamar K1. Con esto queda la estructura básica. A esta estructura básica le vamos a agregar un pulsador de alistamiento que nos va a permitir hacer nuestro alistamiento o reinicio de nuestra máquina para nuestro trabajo inicial. Por lo tanto, va a quedar conectado en paralelo al contacto de la autorretención. En este caso lo voy a llamar S1. Con esto ya completaríamos la parte de control del sistema de nuestra máquina de perforado. Y a continuación vamos a desarrollar la parte de potencia, que es efectuar cada uno de los movimientos para finalizar con nuestro sistema. Para ello vamos a utilizar un contacto abierto que va a ir en serie a un solenoide de válvula. Entonces vamos a colocar esto en serie. Este inicial se va a llamar 1M1 y el siguiente se va a llamar 1M2, es decir, 1M1, que es esta válvula solenoide, o esta bobina, más bien. Luego 1M2, que corresponde a esta bobina. Entonces, si se activa 1M1, les repito, va a hacer que el cilindro A se extienda. Y si se activa 1M2, va a hacer que el cilindro A se retraiga. O dicho de otra forma, cuando se activa 1M1 se hace A más y cuando se activa 1M2 se hace A menos. Eso mismo aplica para nuestro segundo actuador o nuestro actuador B. Entonces este se va a llamar 2M1 para permitir hacer B más y 2M2 para permitir hacer B menos. ¿Esto cómo se va a organizar? Pues resulta que cada uno de estos relés va a representar cada uno de los movimientos, siendo K1 el primer movimiento, K2 el segundo movimiento, K3 el tercer movimiento, K4 el cuarto movimiento. De tal manera que yo me revuelvo a mi secuencia, bien sea acá o bien sea acá, y asigno los relés o los contactos abiertos a cada relé para cada movimiento. Entonces, K1 es el primer movimiento. Aquí nuestro primer movimiento es A más. Ya sé que A más se hace con un M1, por lo tanto, este primer contacto abierto se llama K1. Ahora vamos con K2. K2 corresponde al segundo movimiento. ¿Cuál es el segundo movimiento? Es B más. Entonces, 2M1 se va a llamar K2. ¿Por qué 2M1? Porque con alteración ya sé que al activarse 2M1 se va a extender el actuador B. Tercer movimiento corresponde a K3. ¿Cuál es nuestro tercer movimiento? Sería B menos. Para hacer B menos debo encender 2M2. Este se va a llamar K3.
Cuarto y último movimiento, K4. Ese K4 va asociado a A-, que es el último movimiento. Para hacer A-, debo activar 1M2. Por lo tanto, este contacto normalmente abierto se llama K4. Con esto finalizaríamos nuestra secuencia. Vamos a comprobar nuestro funcionamiento a través de la simulación. Tan pronto inicio, activo S1 para alistar nuestra máquina y presiono S0. Se hace A+, B+, B-, A-. Nuevamente, A+, B+, B-, A-, lo cual corresponde con nuestro esquema de funcionamiento junto con nuestra secuencia propuesta.